Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días, una nueva semana iniciamos hoy. El relato de la curación que el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7 nos presenta hoy nos lleva a mirar más a la fe que obtiene el milagro que al milagro mismo en sí. Y en este sentido la figura de este pagano centurión romano asume un valor emblemático, pues es modelo para nosotros. Este hombre es figura también del primero de los paganos, que era Abraham. No olvidemos que él procedía de un lugar distinto a la tierra prometida, pero gracias a su fe llegó a ser padre de todos los creyentes y fue el depositario de la promesa de Dios. El Señor Jesús, fiel al cumplimiento de su misión, no puede dejar por fuera de la misma a los paganos, pues se trata de una verdad teológica. Si Dios es misericordioso, necesariamente ama a sus enemigos, trae la salvación para todos, repito, para todos los pueblos, y perdona también a todos los pecadores. Jesús entra en Cafarnaún, dando inicio a su misión entre los más apartados, pues era una ciudad fronteriza. Y allí estaba un centurión, un comandante de las tropas romanas, enemigos, obviamente, de los judíos, considerados por ellos como pecadores de lo peor. Sin embargo, este hombre al parecer es distinto. Este es bueno con los judíos y los trata bien. Quiere además a sus subalternos. Se nota por la preocupación de uno de sus criados. Es temeroso de Dios, pues hasta una sinagoga les construye a los judíos que allí habitaban. En resumen, es un pagano abierto y dispuesto a acoger la salvación. El criado se encontraba muy mal y a punto de morir. La necesidad extrema de esta persona es el comienzo de la fe, que nace del hecho de reconocer que estamos mal y a punto de morir, y que por lo mismo necesitamos desesperadamente de la salvación, de esa salvación que nos lleve a estar bien en el presente y a evitar la muerte en el futuro. El centurión había oído hablar de Jesús. Como en María, para él la fe le llegó por el oído, por la escucha de la palabra que anunciaba la salvación. Estando seguro entonces de la posibilidad de salvación para su criado, envía a un grupo de ancianos que sirven como puente entre Jesús y el centurión. Él no va a Cristo, pues se siente indigno, pero será en cambio el Señor quien vaya hacia él, destruyendo cualquier sentimiento de indignidad con el poder de su palabra. Los ancianos lo recomiendan, especialmente por la bondad que les ha demostrado, y el Señor entonces se va con ellos, pues no estaban lejos. El pagano, en medio de su necesidad, había pedido que el Señor viniera hasta la casa, pero cuando descubre que el Señor va hacia su casa, le ruega que no venga. Ya se sintió indigno de ir ante él personalmente, ahora se siente mucho más indigno de acogerlo. Se llena de un sentimiento de respeto por el Señor. Y en esto es un ejemplo para nosotros, porque a veces olvidamos este sentimiento de respeto y de indignidad, que nace no del miedo, sino del amor por nuestro Dios. Esto lo olvidamos incluso en la celebración de los sacramentos, de la Santa Misa. Ya no se ve ese respeto que en otros tiempos nos enseñaban. Llama la atención un detalle, y es que mientras los ancianos recomiendan especialmente al centurión, pues por los favores que de él han recibido, el centurión en cambio manda decir a Jesús: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Está claro que para el Señor Jesús son más valiosas estas palabras, mientras que las de los ancianos están llenas de intereses y conveniencias puramente egoístas. Sus sentimientos de respeto e indignidad aumentan la fe y la confianza en su palabra. Es consciente de su miseria, pero al tiempo tiene la certeza de la misericordia de Jesús. Su certeza nace de aquello que él vive. Yo también vivo bajo disciplina, dice.
El centurión utiliza una especie de parábola y compara la pequeña fuerza de su palabra, que de todos modos es obedecida por sus subalternos, con la extraordinaria fuerza de la palabra del Señor. Entonces concluye, si la palabra de Él lleva a que se ejecute lo que manda, cuánto más la palabra de Dios se tiene que cumplir, pues a ella le obedece todo el universo. Su palabra obedecida y llevada a la práctica es salvación y vida eterna. Para el caso, si la orden de un militar no es obedecida, el transgresor será castigado. En el caso de la palabra de Dios, el castigo y la infelicidad más grande será precisamente no obedecerla, no acogerla y sobre todo no vivirla. La forma como argumenta este centurión su fe es admirable y perfecta. Necesitamos aprender nosotros de él. El mismo Señor Jesús se queda admirado. Por eso es presentado este centurión como modelo de la fe que todos los discípulos del Señor deberíamos tener. El texto culmina felizmente, pues cuando retornan a la casa, encontraron al siervo totalmente sano. La palabra de Dios posee una fuerza capaz de transformarlo todo y hacer nuevas todas las cosas, pero supone siempre la fe, la acogida. Ella realiza lo que dice solo en aquel que cree, pues todo es posible para quien tiene fe, y nada es imposible para Dios. Si la palabra de Jesús es una semilla, la fe es el terreno apropiado para que esa semilla se acoja y sobre el cual crecerá y dará mucho fruto. Sin la fuerza de la fe, la semilla quedará siempre improductiva. Demos gracias al Señor, recibamos la bendición en este lunes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe por siempre. Un buen día para todos.